Hablar de inteligencia artificial provoca grandes emociones, curiosidad, fascinación, incluso miedo. Nos hacemos preguntas sobre nuestra propia inteligencia y tenemos la imagen estereotipada que ha sido creada por el cine, que suele ser la peor fuente de información posible. En esta charla vamos a revisar el concepto de inteligencia artificial, su evolución y su situación actual. Vamos a hablar de computación cognitiva, de redes neuronales, de robots y aplicaciones de uso que hacen uso de la inteligencia artificial hoy en día. No estamos ante una sola tecnología, sino ante la unión de diferentes tecnologías para dar como resultado un servicio capaz de interpretar los datos, anticipándose a problemas y que es capaz de identificar patrones de manera que nos ofrezcan soluciones. El desarrollo de la inteligencia artificial ha sido una especie de montaña rusa, en la que ha habido momentos en los que ha suscitado grandes expectativas, alternando con épocas de notable parón, pues las expectativas generadas fueron defraudadas y los fondos retirados. En un primer lugar, vamos a ver lo que es la definición de inteligencia artificial. En una primera aproximación podríamos decir que la inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas. O bien John McCarthy, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, la definió como el objeto de la inteligencia artificial es desarrollar máquinas que se comporten como si fuesen inteligentes. O en la famosa conferencia de Dartmouth, de la que luego hablaremos, definieron la inteligencia artificial como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Y otra definición un poco más informal viene a decir que la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan cosas que, de momento, los humanos hacemos mejor. Hablando un poco de historia, haciendo un poco de historia de inteligencia artificial, sin duda alguna, el precursor de la inteligencia artificial se puede considerar a Alan Turing, matemático británico conocido por romper el sistema de encriptación alemán durante la Segunda Guerra Mundial, el sistema ultracode que utilizaba la máquina Enigma. En 1950, junto con Marvin Minsky, fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, publican un artículo con reflexiones acerca de la inteligencia artificial, en la que enuncian el famoso test de Turing, en la que ellos exponen que para determinar si realmente hemos alcanzado la inteligencia artificial, deberíamos poner a un ser humano hablando con una máquina y con un ser humano a la vez, con otro ser humano. Si esa persona no es capaz de distinguir quién es humano y quién es una máquina, en ese momento habremos alcanzado un punto en el que hemos llegado a la inteligencia artificial. Una mención muy especial merece el Congreso de 1956 de Dartmouth, que durante 6 semanas importantes científicos se reunieron para debatir el tema de la inteligencia artificial y acuñaron el concepto de inteligencia artificial. Este fue como si dijésemos ya el comienzo a numerosas líneas de investigación sobre la inteligencia artificial. En este congreso, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon definieron que cualquier proceso de inteligencia puede ser descrito de tal manera que una máquina sea capaz de emularlos. Posteriormente, se construyó un traductor del inglés al ruso y una máquina que era capaz de ganar a las damas. Pero debido a la escasa capacidad de computación de los ordenadores de aquella época, los logros fueron bastante modestos y los fondos fueron retirados. Debieron pasar casi 20 años para que en los años 80 y 90 se volvieran a hacer trabajos en sistemas expertos y redes neuronales, que comenzaron a utilizarse con fines comerciales. Me gustaría citaros un ejemplo del sistema experto que utilizaba el aeropuerto de Atlanta para optimizar el aparcamiento de los aviones. Delta Airlines tenía estimado que este sistema le ayudaba a ahorrar $500,000 diarios de combustible. Hay que esperar a 1997, cuando se puede hablar del comienzo de la época de la fuerza bruta en inteligencia artificial, cuando IBM construye su Deep Blue con 900 procesadores que consiguió derrotar al segundo intento a Garry Kasparov, campeón del mundo de ajedrez. Deep Blue tenía una potencia de 11 gigaflops, que esto significa que era capaz de hacer 11.000 millones de operaciones en un punto flotante por segundo. En la primera década de este siglo,
se puede hablar de un desencanto generalizado sobre la inteligencia artificial. Os puedo comentar como anécdota que leí una revista científica de aquella época que se me quedó grabada. En un artículo decía que si en una fiesta de científicos comentabas que en lo que estabas trabajando era inteligencia artificial, pasabas a ser el tonto de la fiesta. Y además todo el mundo pensaba que no estabas haciendo absolutamente nada. Hay que esperar hasta 2011, en la que otra vez IBM construye un ordenador que le da el nombre de Watson. Watson, el fundador y primer presidente de IBM. Este ordenador lo diseñaron para poder ganar un concurso de televisión que estaba muy de moda entonces, que se llamaba Jeopardy. Watson tenía 2.880 procesadores y una potencia de procesamiento de 80 teraflops por segundo, es decir, 80.000 gigaflops por segundo. Watson era una computadora diseñada para procesar el lenguaje natural y era capaz de responder buscando la respuesta en enciclopedias, diccionarios y artículos. De hecho, tenía toda la Wikipedia almacenada. Cuatro años después, Google diseña y construye AlphaGo. AlphaGo contaba con 176 procesadores GPU, los que hemos estado hablando hasta ahora de CPUs, que son como si fuésemos la unidad central de proceso genérica, y Google diseñó su ordenador con procesadores gráficos, que están mucho mejor diseñados para procesamiento paralelo. AlphaGo estaba diseñado para jugar al juego del Go, que es un juego milenario que se practica mucho en Oriente, en Japón, en China, en Corea. Cuenta con un tablero de 19 por 19 líneas, con 180 fichas blancas y 181 piezas negras. Permite hasta 10 elevado a 170 posibles movimientos. Para que nos hagamos una idea de la barbaridad, de la monstruosidad de esta cifra, todos los átomos del universo visible se calculan que serían unos 10 elevado a 80 átomos. Al contrario que en el juego de ajedrez, no es posible calcular todas las posibles combinaciones después de cada movimiento. AlphaGo Fan se entrenó con miles de partidas previas y jugó miles de partidas con usuarios reales y consiguió derrotar fácilmente al campeón europeo que se llamaba Fan Wei por 3-0. No contentos con eso, Google diseñó la siguiente versión de AlphaGo, AlphaGo Lake, con 48 procesadores que ya tenían características específicas de inteligencia artificial. Lo alimentan con partidas y se entrena con multitud de partidas reales, incluso contratan a Fan para que entrene a AlphaGo Lake. Y AlphaGo Lee consigue derrotar al campeón mundial Lee Sedol por 4 partidas a 1. No contentos con eso, Google sigue y crea más tarde AlphaGo Master, con 4 procesadores, con 4 TPUs, o sea, lo que se diría totalmente orientados a inteligencia artificial. Tensor Processor Unit, ¿no? Lo que son los tensores, que es una generalización del concepto de vector, ¿no? Juega con expertos, AlphaGo Master juega con expertos de todo el mundo hasta que llega a ser el mejor jugador del ranking mundial de Go. Y no contentos con eso, crean AlphaGo 0, también con 4 procesadores TPU, a la que solo le dieron las reglas del juego y en 3 días de autoentrenamiento fue capaz de ganar a AlphaGo Lee y en un mes después fue capaz de ganar a AlphaGo Master por 100 partidas a 0. Actualmente la inteligencia artificial ha vuelto a ponerse de moda y otra vez vuelve a haber una gran efervescencia y gran cantidad de fondos por parte de muchas empresas para poder decir que cuentan con un sistema de inteligencia artificial. Tras esta breve historia, vamos a hacer una serie de reflexiones sobre lo que es la inteligencia humana y lo que es la inteligencia artificial. Si lo pensamos, reflexionando sobre lo que es la inteligencia, especialmente desde el punto de vista de actividad científica, podemos decir que versa sobre todo lo que es el pensamiento. Pero si nos quedásemos restringidos solo al pensamiento interno nuestro, pues serviría de poco. Por lo que también hay que hablar de percepción del mundo que nos rodea. Y no solo de percibir, poder conocer el mundo que nos rodea, sino también ser capaces de tomar acciones para
en consecuencia de las reflexiones que vamos haciendo. Los humanos construimos modelos que explican el pasado y predicen el futuro. Son modelos de pensamiento. Pero no solo basta tener un modelo, necesitamos tener una representación del problema que estamos abordando. Con una buena representación del problema, encontrar una solución sabemos que es mucho más sencillo. Esto nos lleva a tener una colección de restricciones que definen el problema y para solucionarlo es necesario abordarlo principalmente de dos maneras, con un algoritmo o con una aproximación heurística. ¿Qué es un algoritmo? Pues un algoritmo es un conjunto de acciones definidas en pasos con el fin de resolver un problema, que se sabe que alcanza una solución óptima. Y además, un algoritmo se adapta muy bien a lo que son los lenguajes de programación de ordenador que utilizamos habitualmente. Un heurístico, sin embargo, es un conjunto de principios de actuación que nos ayudan a llegar a la resolución del problema. El procedimiento es que generamos soluciones y las testeamos y nos quedamos con las correctas. Y debemos ser cuidadosos para que las soluciones generadas no sean redundantes. Es decir, seguimos un proceso de aprendizaje, razonamiento y autocorrección. Para que veamos un poco lo que es la maravilla del conocimiento humano, me gustaría proponeros un sencillo ejemplo. Si yo os hago la siguiente pregunta, ¿cuál es el número de los principales ríos de la península ibérica? Probablemente en este momento no os acordéis. Pero si yo os enseño esta imagen, rápidamente seréis capaces de decirme que los ríos de la península ibérica, las principales cuencas hidrográficas, son 8. Si lo pensamos un poco, la maravilla de lo que está ocurriendo, daros cuenta que somos capaces de nuestro sistema de comunicación entender la pregunta que os estoy haciendo, luego pasamos al sistema visual, visualmente resolvemos el problema y luego volvemos al sistema de comunicación y comunicamos el resultado. Pensad que este mapa nunca lo habéis visto previamente, y ni los colores, ni su tamaño, simplemente sabéis, conocéis, tenéis una noción, el concepto de península ibérica y tenéis el concepto de río y sois capaces de combinarlos para poder dar una respuesta correcta. Es lo que decía Noam Chomsky, que los seres humanos somos capaces de combinar dos ideas para generar una nueva. Pasando a hablar a una parte muy importante de lo que es la inteligencia artificial, el machine learning, me gustaría que os fijaseis en esta imagen. Si os fijáis, nosotros todos somos capaces de decir que son zapatos, porque desde pequeños hemos sido entrenados para conocer y tener el concepto abstracto en la cabeza de que esos son zapatos. Es más, podemos ser capaces de distinguir si son zapatos deportivos, si son zapatos como para más formales, para utilizar de una manera más formal. Incluso, además, seríamos capaces de crear nuevos zapatos, aunque no fuesen los de Manolo Blahnik, pero sí que seríamos capaces de crear nuevos zapatos. Otro aspecto del conocimiento humano es, por ejemplo, que nosotros somos capaces, si pensamos en un familiar o en un conocido, a lo mejor no somos capaces de describirlos de una manera exacta, de definir sus rasgos. Sin embargo, si nos los encontramos por la calle, inmediatamente los vamos a reconocer. E inmediatamente, aunque nos presenten una fotografía, vamos a poder identificar su rostro, ¿no? Bueno, pues para emular este tipo de conocimiento, tenemos básicamente 3 estrategias en inteligencia artificial, que son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Si hablamos del primero, del aprendizaje supervisado, se basa en crear modelos que son capaces de adaptarse y es posible entrenarlos con información
para que den respuestas correctas. Es decir, nosotros hemos creado nuestro modelo y tenemos un conjunto de datos que tenemos previamente clasificados. Este conjunto de datos previamente clasificados lo dividimos normalmente 80-20 entre datos de entrenamiento, con el que entrenamos nuestro modelo, y luego datos de test con los que verificamos que nuestro modelo funciona correctamente. Y una vez lo tenemos correctamente el modelo entrenado y verificado, lo aplicamos a datos reales. ¿Qué estrategia utiliza el conocimiento no supervisado? Pues lo que utiliza es la estrategia de vectorizar los datos sobre los que son los objetos sobre los que se va a aplicar el conocimiento, y una vez vectorizados es capaz de clusterizar nuevos objetos, es capaz de clasificarlos en distintos clústeres. Así funcionan lo que se llaman, por ejemplo, las support vector machines. Y por último, tenemos lo que es el aprendizaje por refuerzo, que utiliza un mecanismo de prueba y error con unas funciones de refuerzo o castigo, de tal manera que al final tenemos un aprendizaje por parte del modelo. Estas aproximaciones no son aplicables a cualquier tipo de problemas, sino que tienen un ámbito de aplicación normalmente bastante reducido, en el que el funcionamiento de estos modelos es aceptable o bueno. Pues vamos a pasar a hablar de lo que sería la implementación de una estrategia de aprendizaje supervisado, que son las redes neuronales y el deep learning. Las redes neuronales son arquitecturas que son utilizadas ampliamente en machine learning. Vamos a hablar de ellas y de su evolución, que se encuentra íntimamente ligado a lo que también se conoce como deep learning. Deep learning abarca un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que reciben genéricamente el nombre de aprendizaje profundo, que modelan abstracciones de alto nivel. Estos algoritmos se implementan usando varios tipos de redes neuronales, identificándose deep learning con redes neuronales, aunque no necesariamente es necesaria una red neuronal para implementar uno de estos algoritmos, o no solo las redes neuronales se dedican a estos algoritmos. Una red neuronal artificial es un conjunto de elementos de computación que pretenden emular el funcionamiento de las redes neuronales de nuestro sistema nervioso. Si las veis aquí en la imagen, podemos intentar entender cómo funcionan las redes neuronales computacionales. Irónicamente, hay gente que comenta que las redes neuronales son la segunda mejor manera de hacer cualquier cosa. Pero bueno, vamos a ver cómo funcionan. Nosotros tenemos lo que sería una sola neurona, que es el elemento básico de computación, que está formado por varias entradas. Cada una de las entradas tiene un peso por el que se multiplica. Luego se le suma una constante y así se calcula la salida. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de las redes neuronales, como veis, pueden tener una sola capa, pueden tener varias capas. La idea es poner las entradas y las salidas y entrenar la red de tal manera que se ajusten estos pesos y estas constantes, de tal manera que cada vez que pongamos una entrada sea capaz de identificar la etiqueta adecuada. Este ajuste se hace con un algoritmo que se llama de retropropagación, de backpropagation, que tiene una fase hacia adelante y otra hacia atrás, de tal manera que se van ajustando con precisión los pesos que tiene la red neuronal. Haciendo un poco de historia de lo que son las redes neuronales, el primer modelo matemático fue creado por Walter Pitts y Warren McCulloch en 1943. En 1951, Minsky construyó la primera máquina que implementaba una red neuronal, que la denominó Stochastic Neural Analog Calculator. Y en 1958 hubo un hito bastante importante cuando Frank Rosenblatt creó el perceptrón, que es la unidad básica para la creación de redes neuronales. Establece la regla de aprendizaje que permite ajustar los pesos de entrada a la neurona para poder adaptar la salida.
Rosenblatt hacía sus pruebas en una computadora IBM 704 de la Universidad de Cornell. Como hemos comentado, en los años 60 y 70, debido a la escasa potencia de cálculo de los ordenadores de la época, hubo una disminución de actividad en el desarrollo e investigación de las redes neuronales y se dedicaron pocos fondos. Además, tuvieron la mala suerte de que, bueno, coincidió la circunstancia de que en 1959 Marvin Minsky y Seymour Papert publican un libro en el que demuestran que el perceptrón no es capaz de implementar una regla tan sencilla como el XOR, que en realidad es la identidad negada. La solución a este problema vendría años más tarde con la aparición de redes neuronales de varias capas. El problema es que en aquella época no se sabía cómo entrenar esas redes. Y hasta que no, en 1975 apareció el algoritmo de retropropagación, no se podían entrenar las redes de varias capas. Realmente el algoritmo de retropropagación no se empezó a usar hasta los años 80. Y en los años 90 también se perdió el interés hacia las redes neuronales porque la comunidad científica se enfocó hacia las support vector machines. Pese a todo ello, en 1998 se propusieron las redes convolucionales inspiradas en redes neuronales de las redes corticales, que son las que utiliza el ser humano para su visión y que funcionan, curiosamente, muy bien también para la visión artificial. Tras otra época de muy poca investigación, los algoritmos de aprendizaje profundo volvieron a poner en primer plano las redes neuronales. Como conclusión, podemos decir que las redes neuronales son muy buenas identificando patrones y existen numerosas herramientas y librerías para trabajar con ellas. Por ejemplo, nosotros en el grado de Ciencia y Tecnología hemos estado trabajando con algoritmos de Machine Learning para Android con TensorFlow. TensorFlow está apadrinado por Google y también se utiliza Keras, que son librerías específicas para definir redes neuronales. Y Facebook está apoyando lo que se llama la librería de Python PyTorch. Es decir, que hay mucha gente trabajando en redes neuronales ahora mismo. No todo va a ser bonito en redes neuronales, existe el riesgo de lo que se conoce como overfitting, de tal manera que la red funciona muy bien en un conjunto de prueba y en el conjunto de test, pero luego con otro, en cuanto se varían un poquito los datos, los resultados no son tan buenos. Vamos a pasar ahora a hablar de algoritmos genéticos que, como vamos a ver, están relacionados también con las redes neuronales. En 1975, John Holland desarrolló la idea de la resolución de problemas de optimización utilizando los principios de la evolución. Estos algoritmos se utilizan para Machine Learning y combinados con las redes neuronales sirven para poder encontrar un conjunto óptimo de pesos para la preparación de las redes, para poder afinar sus pesos de una manera muy, muy, muy fina. La idea de los algoritmos genéticos es realizar un proceso análogo al que tienen los cromosomas en la naturaleza. Como sabéis, los cromosomas son parte del ADN que tienen las células y son los encargados de transmitir el material genético. Según anunció Charles Darwin, las especies animales experimentan un proceso de adaptación al medio que es el que constituye la evolución. Las combinaciones genéticas y las mutaciones son la base de esta transformación de las especies. Los algoritmos genéticos se adaptan bien a problemas que se pueden representar como cadenas de ceros y unos y se usan cuando el espacio de soluciones es muy grande y no es posible probar todas las soluciones. Un algoritmo genético, consta básicamente de tres fases que se repiten continuamente. Partiendo de una población aleatoria, tenemos una función de evaluación en la que solo los mejores sobreviven. Y en estos supervivientes hacemos un emparejamiento, lo recombinamos y luego pasan por una fase de mutación y así generamos la nueva población, que es la que volverá a comenzar el ciclo. Como en la realidad un cromosoma débil puede pasar a la siguiente generación, pero debido a su bajo valor
será descartado en las próximas evaluaciones. El juego de la supervivencia consiste en las posibilidades de sobrevivir de un individuo, que es la manera en la que encontramos una posible solución. Hay colecciones de problemas en los que se puede evaluar con un experimento la adecuación de los candidatos. En otros casos existe una función que realiza esta evaluación. En el caso de que los cromosomas representan un clasificador, como por ejemplo una red neuronal, la función de adecuación puede basarse en el porcentaje de aciertos del clasificador. Para el apareamiento se puede utilizar estrategias completamente aleatorias o basarlas en valores de la función de adecuación. Para evitar que se pierdan partes de la solución en las implementaciones reales, los especímenes con un mayor valor se copian a la siguiente generación, evitando que genes de peor calidad sobrevivan a los más correctos. Cuando la muestra tiene poca diversidad o es una muestra pequeña, es bastante probable que el algoritmo llegue a una solución prematura de poca calidad. Normalmente se establece un número máximo de generaciones. Y para poder entender un poquito mejor cómo funcionan los algoritmos genéticos, me gustaría proponeros una pregunta. ¿Vosotros pensáis que un chimpancé delante de un teclado, tecleando de una manera aleatoria, podría llegar a escribir el Quijote de una manera casual? Sí, podría. Pues de manera abstracta. Sí, perdón. Sí que podría. Bueno, podría llegar al final del camino, sí, pero después de un millón de, o sea, no sé, infinitas intentos, ¿no? Pues ahora vamos a comprobar, porque efectivamente de una manera abstracta es posible. Pero vamos a analizar un poquito el problema viendo simplemente lo que sería escribir la primera frase del libro, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces, si pensamos en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, tiene 59 caracteres. Y un teclado típico tiene entre 101 y 104 teclas. Vamos a considerar 101. Entonces, si pensamos simplemente en la primera palabra, EN, la probabilidad de escribir la letra E es 1 entre 101, una entre 101 teclas, y la probabilidad de escribir N es 1 entre 101. Y la probabilidad de escribir la palabra en es la multiplicación de las dos probabilidades. Es decir, que la probabilidad de escribir la frase completa, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, es de 1 dividido por 101 elevado a 59. Es decir, 5,55 por 10 elevado a menos 119. Si fuésemos capaces de probar 1.000.000 de combinaciones de teclas, de 59 teclas por segundo, tardaríamos 5,7 por 10 elevado a 104 años. Que lo tenemos que comparar con la edad del universo, que son 13.750 millones de años. Entonces, posible es posible, pero parece bastante complicado. Entonces, ¿por qué os cuento este ejemplo? Porque usando una solución genética que, bueno, está un poquito fuera de lo que es el foco de esta presentación, pero os pido que me creáis, usando una solución genética con una población de unos 300 individuos con combinaciones aleatorias de 59 letras y con un ratio de mutación del 1%, en menos de 1.000 generaciones y en menos de 5 minutos seríamos capaces de sintetizar la frase en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces, esa es la idea de los algoritmos genéticos. Este ejemplo es muy tonto porque sabemos de antemano la solución y la función de adecuación pues es comparar a la frase a la que queremos llegar, ¿no? Pero sí que yo creo que os puede ubicar un poco de realmente cuál es la aplicación de este tipo de algoritmos. Estos algoritmos tienen un comportamiento muy bueno en espacios de datos muy amplios y que de una manera sistemática sería imposible abordar la prueba de todas las posibles combinaciones. Para variar un poco, vamos a introducir ahora el concepto de quantum computing. Quantum computing representa una nueva aproximación para la construcción de ordenadores. A día de hoy, debido a que se encuentra en un estado bastante primitivo, no se puede decir que estrictamente tenga relación con la inteligencia artificial. Pero como hemos estado viendo, el desarrollo de la inteligencia artificial tiene una estrecha relación con la capacidad de computación de los ordenadores que utilizamos como herramientas.
A principios de los años 80 comenzó a considerarse la posibilidad de construir ordenadores cuánticos. La teoría cuántica es la misma prácticamente desde hace casi 90 años, aunque las herramientas para tratar con ella han cambiado radicalmente, lo que ahora mismo hace posible que existan proyectos para construir ordenadores cuánticos. Para que entendamos el problema, la computación que conocemos como computación clásica ha ido creciendo en potencia de procesamiento en paralelo a la capacidad de integración de transistores en los circuitos microprocesadores. Pero este proceso está llegando al límite de miniaturización de los transistores. Hay ya chips comerciales que tienen un tamaño de transistor de 7 nanómetros y el límite físico para transistores de silicio es de 5 nanómetros. Hay pruebas de laboratorio con transistores de otros materiales de hasta 1 nanómetro. Para hacernos una idea de lo que esto significa, un pelo tiene un diámetro de 80.000 nanómetros y un átomo de carbono mide 0,1 nanómetros. Al aproximarnos al tamaño de los transistores a un conjunto de unos pocos átomos, el comportamiento físico comienza a tener un grado de impredecibilidad que no es perceptible cuando se trabaja a mayor escala. Esto lleva a que los electrones sean capaces de saltar barreras a esa escala. Es lo que se conoce como túneles cuánticos que hacen que los transistores dejen de funcionar, lo que significa literalmente el límite físico de los ordenadores como los conocemos actualmente. Para que entendamos lo que es el efecto de la impredecibilidad, pensad que la tenemos en todos los aspectos de la naturaleza, de la física. Lo que pasa es que normalmente es despreciable. Pensad en una pelota de tenis, realmente si le damos un raquetazo y vemos su trayectoria, realmente no la estamos viendo en el momento en el que está en cada instante, porque pasa un tiempo desde que la luz viene hasta nuestros ojos y somos capaces de procesar la imagen. Entonces, cuando ya la hemos procesado, realmente la pelota no está donde la estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa? Que debido a la velocidad de la luz y al tamaño de la pelota de tenis, básicamente ese principio de impredecibilidad es completamente despreciable. Pero cuando ya pasamos a partículas atómicas y a la velocidad a la que se mueven, ese principio de impredecibilidad no es despreciable. A día de hoy, un ordenador está compuesto de componentes simples que hacen cosas muy sencillas. Representación básica de datos, operaciones sencillas y mecanismos de control. Un ordenador contiene chips, que contienen, estos chips contienen módulos, que contienen puertas lógicas y que contienen transistores. Un transistor es el elemento básico de procesamiento permitiendo el flujo de electrones o bloqueándolo. Es, para que nos entendamos, la electricidad, la corriente eléctrica va entre el colector y el emisor y con una pequeña corriente en la base podemos controlar que esa corriente exista o que no. Y así tenemos almacenados ceros o unos. Las transistores se combinan para crear puertas lógicas que realizan operaciones muy básicas, AND, OR, XOR. Esto permite crear sumadores y multiplicadores. Con estas dos operaciones básicas se puede hacer cualquier tipo de cálculo. De hecho, se podría hacer la analogía de considerar un ordenador como un conjunto de niños de 7 años haciendo operaciones. Lo que pasa es que, para que os hagáis una idea, el ordenador desde el que os estoy hablando podría tener una señal de reloj de 4,5 GHz, lo que significa que hace 4.500 millones de operaciones por segundo. Para poder vencer esta barrera física con la que nos estamos encontrando, se está intentando usar las características especiales de la física cuántica para conseguir ordenadores más potentes. En esencia, un ordenador tradicional usa ceros y unos que llamamos bits, y un ordenador cuántico usa lo que se conoce como qubits. ¿Qué es un qubit? Un qubit es una partícula cuántica, un electrón o un fotón, que, para que os hagáis una idea, ahora mismo en una posición de memoria de vuestro ordenador hay, para mantener un 1, unos 300.000 electrones. Ahora se trata en los ordenadores cuánticos de utilizar uno solo de ellos. Debido a la naturaleza de estas partículas, que tienen masa y características de onda, tienen una característica especial que se conoce como superposición.
Es decir, una de estas partículas puede almacenar al mismo tiempo todos los valores. Puede almacenar el valor 0, el valor 1, el valor 0 y 1 y el valor 1 y 0. Por eso se conocen como qubits. Cuando estas partículas pasan por un filtro, es cuando se puede leer el valor que tienen. Para que lo entendáis, es como lanzar una moneda al aire, que tiene en todo momento los dos valores cara y cruz, y solo cuando llega a nuestra mano sabemos si tiene valor cara o valor cruz. Veamos un ejemplo para que lo podáis ver, entender con mayor facilidad. En computación clásica tenemos, por ejemplo, 3 bits, podemos representar 2 elevado a 3, es decir, 8 números. Y en cada momento los 3 bits representan uno solo de los 8 números. Sin embargo, en computación cuántica, para representar 8 números, se utilizan 3 qubits que en todo momento representan los 8 números a la vez. Una puerta lógica clásica tiene unas entradas y unas salidas, y un ordenador cuántico tiene como entrada un conjunto de superposiciones, modifica las probabilidades, la puerta cuántica, y tiene como resultado otro conjunto de superposiciones. Un ordenador cuántico crea los qubits, los entrelaza, los manipula y genera un resultado como resultado de una secuencia de ceros y unos, tal como hace la computación clásica. Los ordenadores cuánticos de hoy en día, para disminuir la tasa de errores, precisan trabajar a temperaturas próximas a los 0 grados Kelvin, lo que limita extraordinariamente su uso fuera de entornos muy controlados. Me gustaría comentaros otro ejemplo. Es el ejemplo, imaginaros que queremos descubrir el código de acceso a un ordenador. Con la computación clásica deberíamos ir probando código a código hasta dar con el correcto. Sin embargo, en computación cuántica podríamos probar todos los códigos a la vez. Y con un algoritmo de Grover y con otras técnicas propias de la física cuántica podríamos saber casi instantáneamente el valor del código. Algunas aplicaciones en las que se piensa que se va a utilizar la computación cuántica es, por ejemplo, las bases de datos. Ahora mismo, muchos de los accesos que tienen las bases de datos precisan de un acceso secuencial a toda la tabla hasta que encontramos el dato que estamos buscando. Sin embargo, en computación cuántica se piensa que esos accesos van a ser inmediatos. Vamos a acceder directamente al dato que estamos buscando, haciendo que el rendimiento de las futuras bases de datos sea exponencialmente más rápido. También se está pensando utilizar, por ejemplo, para la desencriptación. Pensad que ahora mismo gran parte de la encriptación que utilizamos para encriptar nuestros datos utilizan unas estrategias de clave asimétrica en la que tenemos una clave privada y una clave pública. Se piensa que con los ordenadores cuánticos, a partir de la clave pública, seremos capaces de prácticamente instantáneamente conocer la clave privada, cosa que ahora nos costaría miles y miles de años, como hemos estado viendo el ejemplo del chimpancé escribiendo el Quijote. Eso llevará a una revolución, será pues un cataclismo, porque tendremos que cambiar completamente la manera en la que trabajamos el día que se produzca. Otra aplicación a la que se está pensando utilizar el ordenador cuántico es, por ejemplo, para controlar el tráfico de toda una ciudad. Pensad que nosotros ahora mismo, cuando accedemos a una aplicación para ver el camino que tenemos que seguir de un punto a otro, lo que hace la aplicación es calcular todas las posibles combinaciones de rutas y elegir la mejor. Pensad que en un ordenador cuántico podríamos elegir la mejor ruta de manera instantánea, directamente. Eso nos llevaría a tener la posibilidad de, por ejemplo, vehículos autónomos, poder controlarlos de manera centralizada, optimizando mucho el tráfico de la ciudad y minimizando los atascos. Tanto Google como IBM, como Amazon, como Microsoft, están desarrollando proyectos en ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos de hoy en día no sabemos si se convertirán en una herramienta muy especializada o si será una completa revolución de las tecnologías de la información. Si os parece, vamos a pasar a ver el siguiente tema, que son los robots.
Haciendo una clasificación, a grandes rasgos podemos hablar de varios grupos de robots. Podemos hablar de robots industriales, de robots móviles, de robots con aspecto humanoide, de nanorobots, de robots cooperativos, de robots cloud. Los robots tienen propiedades muy interesantes que nos permiten realizar trabajos en zonas de riesgo o en condiciones peligrosas para los seres humanos. Un aspecto clave de dotar inteligencia de los robots son los sensores que utilizan, las cámaras, el ultrasonido, acelerómetros, GPS, simulando las acciones de que tiene el cerebro en función de los estímulos recibidos, poder decidir acciones a realizar. También los robots tienen, aparte de los sensores exteriores, tienen sensores internos que les permiten controlar su estado, calcular su trayectoria o ejecutar correctamente los movimientos. La visión artificial se usa para conocer geometría del espacio de trabajo del robot y se basa en una, dos o más cámaras, dependiendo de la aplicación a la que se dedica el robot, y permite el reconocimiento de objetos o la detección de eventos. Si hablamos de los robots industriales, sustituyen a los seres humanos en tareas repetitivas o peligrosas. Suelen tener un brazo con varios ejes, con sensores que les permiten realizar trabajos con una gran precisión. Los robots son programables y algunos son multipropósito. Son el corazón de la producción que se conoce como just in time, que permite procesos de fabricación con una gestión de stocks muy eficiente. La posibilidad de estar programados es clave para que su funcionamiento se asemeje al de un brazo humano. El primer robot industrial data de 1937. Si hablamos de robots móviles, los encontramos en tierra, en el aire, en el mar, tanto en superficie como subacuáticos. Utilizan técnicas de inteligencia artificial que hemos comentado para poder trabajar de forma autónoma. Abarcan desde las aspiradoras que se encuentran ya en bastantes domicilios hasta vehículos de exploración de Marte. Aviones no tripulados con misiones civiles y militares, a no tener el soporte vital humano de oxígeno, presión y temperatura, abaratan mucho los costes. Drones de Amazon desde 2017 reparten paquetes y DHL empezó este año en China a repartir también paquetes con drones. Hay otro tipo de robots humanoides que son muy interesantes, porque gran parte del entorno que tenemos está diseñado para nosotros, los seres humanos. Tiene una constitución cinemática similar al humano y, entre otras cosas, se utilizan para estudios de locomoción. En determinados servicios se está evaluando su uso para proporcionar una interfaz más familiar a los usuarios humanos. Los primeros fueron construidos en Japón en 1973 en la Universidad de Waseda en Tokio. También podemos hablar de nanorobots. La nanotecnología está creando robots a una escala nanométrica. Se está experimentando para que realicen tareas a esa escala, con un comportamiento más o menos programable. Son autopropulsados, tienen que reaccionar a estímulos como el cambio de pH, cambio de composición química, temperatura o campo magnético, y tienen que saber dónde ir. Y deben tener la inteligencia de actuar y combustible para moverse. A día de hoy se están utilizando o están intentando utilizar robots para acabar con los tumores. La medicina que se utiliza actualmente pues un tumor es como una especie de cebolla, va quitando capa a capa desde el exterior y la idea es que los robots sean capaces de taladrar, hacer un túnel en el tumor y de esa manera desactivarlo. No tiene el aspecto que normalmente imaginamos para un robot y se emplean, pues eso, con fines médicos y también se emplean en en procesos de fabricación de semiconductores. También existen robots colaborativos que colaboran entre ellos en las cadenas de montaje y se está trabajando para que puedan colaborar con humanos. Por razones de seguridad, los robots normalmente suelen estar confinados en jaulas. Así se evita que puedan causar daño a sus compañeros humanos. La tendencia es llegar a la situación donde humanos y robots puedan trabajar juntos sin riesgos ni limitaciones. También existen conjuntos de robots, normalmente de reducido tamaño, que se llaman enjambres, que coordinan entre sí y colaboran para completar una determinada tarea. Hay opiniones que defienden que los robots han quitado muchos puestos de trabajo, en cambio otras abogan a que simplemente los puestos de trabajo de los humanos han cambiado. Pasemos ahora a hablar del procesamiento del lenguaje natural.
Actualmente existen muchas aplicaciones que utilizan el procesamiento del lenguaje natural, como Alexa de Amazon, como Siri de Apple, como Cortana de Microsoft, como Google Translate. Son productos que están derivados del procesamiento del lenguaje natural. Es un campo de la ciencia de la computación, inteligencia artificial y lingüística que estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano, aplicando un conjunto de métodos estadísticos para entender el texto, hablado o escrito, para resolver problemas reales. Hasta los años 80, los sistemas se basaban en estructuras de datos más o menos complejas hechas a mano. Desde que se pasó a utilizar modelos de aprendizaje automático, se han conseguido mejoras muy sustanciales. Los modelos aplicados enfocan no solo la comprensión del lenguaje de por sí, sino aspectos generales cognitivos humanos y a la organización de la memoria. El lenguaje natural sirve, por tanto, como medio para estudiar estos fenómenos. La ambigüedad del lenguaje y las referencias contextuales dificultan la comprensión de una frase. Tal como comentamos al principio de esta charla, para poder procesar el lenguaje es necesario tener la adecuada representación. Para ello se utilizan estructuras combinatorias como tensores, grafos computacionales y árboles. Además, se añaden técnicas de etiquetado como part of speech en las que se conoce la categoría gramatical de cada palabra, artículo, adverbio, adjetivo, sustantivo. Con ello se crea un modelo de aprendizaje del lenguaje que va evolucionando y mejorando. Algunas de las aplicaciones que tiene el procesamiento del lenguaje natural son, por ejemplo, el reconocimiento de habla o síntesis de voz, o traducción automática, respuesta a preguntas, sistemas automáticos de atención al usuario, recuperación de información. Y ya para terminar, aparte de las aplicaciones que hemos estado viendo de la inteligencia artificial, me gustaría comentaros algunas aplicaciones que tiene hoy en día la inteligencia artificial. Actualmente existen como dos percepciones sobre la inteligencia artificial. Está muy de moda y entonces dentro de, por ejemplo, una empresa existen departamentos de marketing en las que poco más o menos que tienen una percepción de inteligencia artificial como que básicamente pues muy parecida a la que hay en las películas, ¿no? Casi pues lo que te cuentan los comerciales es que hasta los percheros de su empresa tienen inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, en lo que son la parte científica y técnica de estas empresas, tiene una percepción mucho más sensata y mucho más realista de lo que es la inteligencia artificial. Y lo que comentan todos es que esta nueva manera de trabajar, esta manera de aproximarse a los problemas, han conseguido mejoras sustanciales por cambiar la manera de intentar resolver el problema, o bien consiguen mejoras muy modestas, pero como son actividades muy caras, el ahorro es relevante, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, comentaros que se utiliza inteligencia artificial a día de hoy en las entidades financieras. Lo que se está haciendo en los bancos es intentar anticiparse para poder detectar los fraudes en una fase más temprana. ¿Qué hacen? Se observan eventos que rompen el comportamiento habitual y permite detectar de esa manera actividades sospechosas que deben ser analizadas muchísimo antes. Para detectar estas anomalías se identifican patrones que definen una actividad anormal. Transferencias justo por debajo del límite legal, una sucesión de transferencias repetitivas, inusuales desde una cuenta, facturación inusual, cheques con un número de serie no válido, varias extracciones de dinero de cajeros en poco tiempo, transacciones de tarjeta de créditos de comercios bajo sospecha, créditos otorgados sin haber comenzado a devolverlos. Son patrones que con las técnicas que hemos visto de inteligencia artificial rápidamente pueden ser identificados por una máquina, facilitando extraordinariamente la labor de los empleados que realizan el control del fraude. Para que os hagáis una idea, según Ernst Young, hay alrededor de 10.000 millones de dólares en cheques falsos cada año, por lo que cualquier manera de detectarlo lo más antes posible aporta mucho valor. Por otro lado, me gustaría comentaros que en otro campo en el que se aplica la inteligencia artificial es en la seguridad de la red.
Actualmente existen desplegados en las redes corporativas y en Internet multitud de dispositivos de seguridad, como son firewalls, escáneres, filtradores de contenidos, detectores de intrusión, etcétera. Esto lleva a que los ataques informáticos sean cada vez más sofisticados y se extiendan bastante en el tiempo. La estrategia básica es alcanzar los elementos más débiles de la red para desde ellos atacar a los servidores y servicios clave. Es un proceso muy lento que puede ser detectado antes de que sea dañino analizando los patrones anómalos en el tráfico de red. Los principales fabricantes de seguridad en la red están implementando estrategias de Machine Learning para anticipar lo más posible la detección y remedio de estos ataques informáticos. Otra vez, pues si hablas con la persona de marketing de estas compañías, te dirá que son capaces de detectar al intruso, incluso de que se ponga a escribir el siguiente virus, ¿no? Evidentemente eso no es posible, pero si hablas con los técnicos sí que te dicen que ese filtrado de eventos peligrosos les está aportando muchísimo para mejorar la seguridad de su compañía. También se aplica la inteligencia artificial para optimizar la cadena de suministro. La cadena de suministro implica actividades que llamaríamos de upstream, desde los proveedores a los fabricantes y desde estos hasta el distribuidor, y actividades de downstream, desde el distribuidor al cliente. Ajustar la producción y la logística son claves para controlar los costes y poder satisfacer la demanda de los clientes finales a tiempo. Para ello, utilizando técnicas de inteligencia artificial, se crean predictores que anticipan las decisiones de compra y almacenaje en función de la demanda final que se está viendo. Y para terminar, bueno, todavía quedan dos. Se utiliza la inteligencia artificial en procesos de lenguaje, en concreto en procesos de análisis del lenguaje natural para analizar opiniones en las redes sociales. De tal manera que a partir de un evento concreto, por ejemplo, una campaña publicitaria, es posible conocer el impacto real que ha tenido esa campaña en los usuarios. Para ello, se analizan los comentarios de las principales redes sociales, encontrando textos relacionados con la campaña y categorizándolos para poder evaluar las respuestas positivas y negativas conseguidas. De esta manera, se puede evaluar el impacto conseguido con una precisión bastante mayor. Incluso puede servir, además, para ver cuántos emolumentos hay que darle a la empresa de publicidad. Y para terminar, así quería comentaros un último ejemplo de aplicación de la inteligencia artificial en el proceso de fabricación de la electrónica de los chips que llevan tanto neveras como lavadoras y otros electrodomésticos. Son circuitos integrados mucho más sencillos que se implementan sobre una oblea de silicio también, y es preciso serigrafiar los transistores, los condensadores, y eso se hace a base de una serie de procesos de deposición de materiales, de serigrafía, de quitar, bueno, es realmente complejo. Os sorprendería la cantidad de procesos que lleva a hacer un circuito integrado. De hecho, pues están estimados entre 700 y 800 procesos que van repitiéndose en las mismas máquinas. Pues bien, esta empresa de fabricación de electrodomésticos, gracias a la inteligencia artificial, ha optimizado el proceso de fabricación de estos chips entre un 1 y un 5%, lo que significa un notable ahorro de tiempo y de dinero, no despreciable. Y el comentario que hacen los planificadores es decir, bueno, nunca lo habríamos hecho de esta manera, pero el caso es que funciona. Para terminar, me gustaría, antes de pasar a las preguntas y respuestas, comentaros que los más grandes, como hemos estado viendo, tanto Amazon, Microsoft, Google, IBM, están todos apostando decididamente por la inteligencia artificial. Y no solo ellos, no solo el sector tecnológico, también el sector financiero, el de la automoción, el de la energía. Y que si queréis participar de este apasionante mundo, debéis tener una sólida base matemática y estadística. Y dependiendo de la aplicación, a lo mejor también una base física y electrónica. Por eso, hay veces que resulta un poco decepcionante el contenido de los primeros cursos de un grado, pero tener una buena base matemática es imprescindible para todo. Ahora mismo, además, está muy valorado en entornos laborales. Por lo tanto, ya para terminar, la inteligencia artificial hay mucho camino por recorrer y os tocará a vosotros seguir ese desarrollo.